el trigo y la cizaña. El trigo, amados hermanos, es utilizado por Dios como representante de los hijos del reino. El fruto de la buena semilla que Él sembró en la tierra. Ese es el trigo verdadero. El pan de vida, Cristo, sembró su palabra en la tierra. ¿De qué manera sembró? De dos maneras. Sembró la palabra en cada corazón y se sembró Él como semilla de trigo. Murió y resucitó para nosotros ser parte de ese pan maravilloso. Gloria al Señor. En contraste con la cizaña que Satanás sembró secretamente junto con la buena semilla. Veamos a la palabra, vamos a Mateo 13, del 24 al 30. Aquí vamos a entender lo que el Señor nos va a enseñar este día. Mateo 13, del 24 al 30. ¿Lo tienen? Le refirió otra parábola diciendo, es Cristo hablando aquí, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice buena semilla. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba, dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Quiero decirle que la cizaña es tipo de la falsa doctrina, que ya la vamos a ver aquí escrituralmente. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. El enemigo es el diablo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, o sea, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. No sé cuántos de ustedes conocen un árbol de arroz, una mata de arroz, por ejemplo, o de trigo. Y en medio de esa mata siempre hay una cizaña. Una mata idéntica a la original. Pero que al momento de dar el fruto, allí uno se ve que es cizaña. ¿Por qué? Porque el fruto, la espiga de la cizaña se queda recta. ¿Por qué? Porque es falsa. Mientras la del arroz o el trigo, cuando coge a madurar, se inclina hacia abajo. Y entonces queda solamente la cizaña. Ahí es por eso el Señor dice: por el fruto lo conoceréis. Bueno, seguimos. Aquí el sembrador es Cristo, que sembró en su iglesia la palabra de Dios. Mientras la iglesia o los creyentes dormimos o nos descuidamos, espiritualmente hablando, el diablo siembra la cizaña. Sí, siembra. Él siembra su semilla.
La cizaña es las falsas doctrinas. Veamos en Mateo 13, del 36 al 43, la explicación que Cristo da acerca de esta parábola. Y aquí vamos a entender un poquito mejor. Mateo 13, del 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. El siglo, o sea, lo que dice del mundo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, o sea, la cizaña, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La explicación es perfecta del Señor. Cristo es el pan de vida. Se compara al grano de trigo que hubiera debido quedar solo, a no ser que muriera. Una semilla, si no se siembra, no hay fruto, no nace otra plantita. Pero esa semilla tiene que ser sembrada, y ¿qué le sucede? Muere la semilla. Porque de ese fruto, cuando sale, se abre el granito de arroz, de trigo, lo que sea, cualquier semilla, sale, muere la semilla y sale de los frutos. Eso es lo que pasó con Cristo y su iglesia. Pero al morir, llevó mucho fruto. Veamos en Juan 12, del 23 al 24. El Señor explica sobre esto en breves términos. Juan 12, del 23 al 24. ¿Lo tienen? Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, que iba a morir primero para que resucite, y ahí se glorificó. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Él estaba hablando de él, que él tenía que morir para que en su resurrección salgamos mucho pueblo. Nos explica un poquito más en 1 Corintios 15, del 36 al 49. 1 Corintios 15, del 36 al 49, y aquí vamos a ver, vamos a visualizar el cuerpo inmortal, el cuerpo nuevo que sale del trigo, de lo que se siembra. En este caso, específicamente de Cristo, de la semilla, de su semilla, que entró a la tierra, murió, germinó
y dio fruto. Y dice así: necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Hay que morir. Hay que morir al yo. Hay que morir al mundo para poder vivir una vida de resucitados. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, no, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Que se parezcan, pero en gloria son diferentes. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Qué es lo que va a la tumba? Un cuerpo podrido prácticamente. Resucitará en incorrupción, un cuerpo glorificado. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Enfermo, está doloroso, deshonrado ese cuerpo. Resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder, porque va a resucitar un cuerpo eterno. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, o sea, terrenal, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante, o sea, eterno. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Está hablando del hombre en su creación. Primero fue Adán, después fue Cristo. Hablando en la creación del hombre, no la creación de Dios. El primer hombre es de la tierra, o sea, Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, de Adán, traeremos también, cuando resucitemos, la imagen del celestial. Entonces, miren, esto es el fruto del trigo, que es Cristo. Esa es la semilla que Él sembró, murió, germinó, y nosotros somos el fruto. Por lo tanto, tenemos que dar el mismo fruto que dio Jesucristo, porque somos nacidos de Él. En Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Ahora estudiemos la cizaña. La cizaña se parece mucho al trigo hasta que desarrolla la espiga o el fruto. Quiero decirles que la poca harina que tiene la cizaña es venenosa. Venenosa, sí. Cuando comen los animales, un caballito, yo he visto, ahora entiendo, pero yo no entendía por qué. Entraban y se descuidaba, a veces me descuidaba yo y se salía del potrero un caballo y el sembrío de arroz teníamos ahí al lado y se comía y después se hinchaba el estómago así. ¿Qué era que comió? Cizaña, veneno. La harina de la cizaña es venenosa. Es como las falsas doctrinas, veneno. La parábola de la cizaña, amados hermanos, enseña que Satanás
sembró, siembra y seguirá sembrando a los que siembran, junto a los que siembran la palabra de Dios. Igual. El campo representa al mundo, ya lo vimos, donde está sembrado lo bueno y lo malo. La palabra de Dios o la falsa doctrina o cizaña. La tarea principal de los emisarios de Satanás será socavar la autoridad de la palabra de Dios, quitarle valor a la palabra de Dios, equivocar su significado. Y esto sucedió en el mismo comienzo de la creación del hombre. Génesis 3, 4 al 5. Vamos a ver qué ocurrió allí cuando Eva fue tentada por el diablo. Génesis capítulo 3, versículo 4 al 5. Desde el 3 vamos a leer. A ver cómo comió el fruto equivocado. Y cuando uno come un fruto con veneno, se muere. Aquí murieron espiritualmente por comer ese fruto, esa información. Por eso en mi país hay un dicho que dice: no comas cuento. Eva comió el cuento, se le comió el cuento al diablo, y eso todavía estamos pagando eso. Dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí viene el trabajo del diablo. Aquí viene el trabajo de la cizaña. A contender con la verdad. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ese fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Imagínense usted que venga alguien y nos diga: si comes de este fruto, de esta información, tú vas a ser como Dios. Claro, nosotros ya no vamos a caer ahí porque ya conocemos la verdad. Pero todavía hay mucha gente en las iglesias que enseñan algo falso y más le creen a la mentira que a la verdad. Y eso es bíblico. Porque aquí, cuando Dios le dijo: no comeréis, no le hicieron caso a Dios. Vino el diablo y a la primera vez que le dijeron, cayeron con el diablo. O sea, les gusta más la mentira que la verdad. Y eso se trata la cizaña. Seguimos avanzando. Gloria al Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Entonces, vemos aquí Génesis, ya leímos. Gloria al Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Veamos en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Y dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, nadie os engañe con doctrinas falsas, doctrinas de hombres, no según la doctrina que es de Cristo, la que está escrita aquí en la Biblia. Así lo dice bien claro. Para entenderlo mejor, vamos a Mateo 15, del 1 al 9. Mateo 15,
del 1 al 9. Sí, amados. Vamos a ver cómo se forma la doctrina del hombre. La doctrina del hombre está formada por las tradiciones, por las costumbres. Pero la Biblia no es costumbres. La Biblia son mandamientos, ordenanzas que están escritas y nosotros tenemos que seguir eso. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Miren, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Qué tradición? Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo, siempre con otra pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición hecha doctrina? Porque ya era una ordenanza, una enseñanza. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso es Dios, eso está en la Biblia. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que cambiaron el orden de Dios, cambiaron lo que Dios le dice. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Vieron? Ahí está, relacionado con la cizaña, la falsa doctrina. Seguimos adelante. Entonces vemos que la semilla de la palabra es de Dios. La semilla de la palabra es de Dios. La del hombre es la cizaña, la enseñanza, en otra palabra. La enseñanza de Dios es su palabra. La del hombre es una cizaña, una falsa doctrina. La tarea principal de los emisarios de Satanás es alterar, como ya dijimos, el orden de Dios. Ahora veamos la cizaña actual trabajando con toda libertad en la iglesia de Jesucristo. Segunda de Corintios 11, versículo 13-15. Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15. Aquí está disfrazado, porque siempre lo falso se disfraza de lo verdadero. Y que vemos aquí, vamos a ver el diablo trabajando. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, o sea, a sus frutos. Vimos que no podemos arrancar la cizaña. El Señor dijo: déjala crecer juntamente, que crezcan hasta el tiempo de la cosecha, y Dios la mandará a separar con los ángeles. Aunque la cizaña o la falsa doctrina esté metido en la iglesia de Cristo, Dios conoce a los suyos.
Y nosotros, sus hijos, también lo conocemos. ¿Conocemos por qué? Por su fruto. Y nosotros tenemos que hacer como el trigo. ¿Qué hace el trigo cuando nace el fruto? Se separa, se aparta y lo deja visible para que conozca por el fruto. De eso se trata la cizaña, la enseñanza. La cizaña, o sea, la falsa doctrina, es contraria a la verdad de Dios. Vamos a ver a Cristo mismo hablando acerca de esto. Juan 7, 14 al 18. San Juan 7, 14 al 18. El mismo Señor nos trajo la doctrina del cielo. Porque nosotros tenemos, los hijos de Dios, la doctrina del cielo, no de la tierra, no de los hombres. ¿Lo tienen ya? Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla, aquí por eso se conoce el fruto. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¡Wow! Qué claro el Señor le dijo. Entonces, ¿qué vemos ahora? Ahí está la doctrina de Dios, escrita en la palabra. No manda el hombre, manda Dios. Pero hoy por hoy, en las iglesias, no manda Dios, mandan los hombres. Ahí está la diferencia. Mateo 7, 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Vamos a ver aquí. Porque todo tiene una explicación en la Biblia. Todo. Y el Señor, pues, los conoce. Nos conoce a todos. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí la solución es hacer. El que hace la voluntad, no el que dice, sino el que hace. Muchos me dirán en aquel día, en el día del juicio: Señor, Señor, ¿no profetizáramos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea que los que hacían milagros no era Dios, hacían ellos. Aquí se conocen los falsos. Que dice: yo hago esto, yo hago este otro. No, el que hace es Dios. Miren, aquí dice: y en su nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Veamos acerca de la misma doctrina, siguiendo en la cizaña, en 1 Timoteo 1:3. 1 Timoteo 1:3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Porque los apóstoles tenían mucho cuidado de la doctrina. Porque cuando comenzó la iglesia mismo, comenzó este auge de la falsa doctrina. Y hoy que estamos en tiempos finales, se está volviendo a repetir lo que pasó al principio. Sí, hermanos.
Como te rogué, dice el apóstol Pablo a Timoteo, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Porque es fácil, hermanos, es fácil caer en una falsa doctrina. Viene un movimiento y dice, mira, como por ejemplo la prosperidad, o de tumbar la gente, o de crecer las iglesias. Entonces son patrañas del enemigo para desviar de la doctrina. Sí, hermano, nosotros tenemos que mantenernos en la doctrina de Dios. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, exhorta a Timoteo a que les aconsejara con valor a los que enseñan falsas doctrinas, actuando como cizañas en la iglesia de Jesucristo. Veamos en 1 de Timoteo mismo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Por eso, como estamos en sus últimos tiempos, es que ya está volviendo a los primeros. Porque la Biblia dice, todo lo que pasó será hecho. No hay nada nuevo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. Veamos en mismo 1 de Timoteo, en ese mismo capítulo 4, el último verso, el 16. Miren la advertencia que Pablo le da a este joven pastor en el verso 16. Ten cuidado de ti mismo. En primer lugar, el pastor tiene que cuidarse de él mismo. Y de la doctrina. Hermanos, hay que darle mucha importancia a la doctrina. Si no le damos importancia a la doctrina, vamos a perecer engañados. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Si en una iglesia que se desvía de la sana doctrina, va a perecer el pastor y todas las ovejitas que le siguen. Por eso esta indicación. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es muy importante, hermanos. Gloria al Señor. Tanto cuidado, la palabra de Dios es muy celosa con la doctrina. Veamos en 2 de Juan, capítulo 2, versículo 9 al 11. Segunda de Juan. Segunda de Juan, versículo, segunda de Juan, versículo 9 al 11. ¿Lo tienen? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Dios, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Qué duro, hermanos, pero esa es la palabra. La levadura de los fariseos y de los saduceos, hermanos, es tipo de la cizaña o falsa doctrina.
Volvamos a Mateo 16, del 5 al 12. Mateo 16, versículos 5 al 12, y el Señor mismo les explicó claramente a los discípulos y nos está explicando una vez más a nosotros. Porque estos discípulos creían que ellos no conocían qué era realmente doctrina. Aunque recibían las enseñanzas del Señor, pero ellos no conocían, por eso el Señor tenía que enseñarles ya. Dijo, bueno, esto es doctrina, enseñanza. Doctrina es una enseñanza sistemática. Es un sistema de enseñanza profundo para que quede arraigado en su corazón. Por eso el que coge una falsa doctrina muere sin cambiar. Es difícil cuando uno la doctrina, le enseñan algo, dice no, yo prefiero morir, pero no cambio mis ideales. Porque esa es la doctrina. Fueron adoctrinados así. Entonces, vamos a la palabra. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban, los discípulos, dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, no es esto. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Si Cristo es el pan de vida, ¿verdad? No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis, o sea, sobrante. ¿Cómo es que no entendéis por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Por eso es que Dios nos prohíbe contaminarnos con otra doctrina. Sí, hermanos, la Biblia es bien clara. Veamos en Judas 3:4. Judas 3:4. Lo estoy haciendo viajar por la Biblia. Judas 3:4. Gloria al Señor. Dice, falsas doctrinas y falsos maestros. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué? Niegan por las falsas doctrinas. Hebreos 13:8-9. Hebreos 13:8-9 nos recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Su palabra no cambia. Por lo tanto, su doctrina es inmutable. Y dice así, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis
llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Veamos en Tito 2:1, poquito atrás. Vamos atrás de Hebreos. Tito 2:1. Por eso, como la doctrina, como Cristo no ha cambiado, su doctrina tampoco, entonces nos dice aquí en Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De acuerdo con la sana doctrina. Bien claro. Vamos a ver al Señor. El Señor que estaba enseñando su doctrina. Y los enemigos de él no podían entender esa doctrina. Vamos a ver en Juan 8, 43 al 47. Juan 8, 43 al 47. ¿Me entendí? Y déjenme decirle que el que tiene una doctrina falsa no entiende la verdad de la palabra. Le ha cegado el enemigo, le ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Eso dice 2 Corintios 4:4. Y dice aquí el Señor: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Le hace una pregunta y le responde a la vez, porque Él es bueno. Nunca le deja a la gente sin una respuesta. Repito la pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Están sordos, están cerrados. Dicen: yo no creo eso, no creo. Y se cierran contra la verdad. Vosotros, y ahí le dice al Señor ya, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice el Señor. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y mire esta palabra que dice el Señor: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. El Señor les dijo a los fariseos eso. Y desgraciadamente a los que tienen una falsa doctrina tampoco pueden entender la verdad. Vamos a 1 de Juan 4, 5 al 6. Lo mismo pasa con nosotros. Al Señor le pasó esto, lo mismo está pasando con la iglesia fiel. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6. ¿Lo tienen? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Qué le podemos agregar? Porque están con doctrina de hombres, doctrina del mundo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La falsa doctrina, hermanos, es un error, un espíritu de error que Dios mismo
permite que la gente caiga en ese error cuando desprecian la verdad de la palabra, cuando le creen más al hombre que a Dios, cuando le creen más a un libro que a la Biblia, cuando predican de un libro y no predican de la Biblia. Eso es peligroso, hermanos, porque este es el libro, este es el manual de instrucciones que Dios dejó aquí, nos dejó a nosotros para que podamos y sepamos cómo vivir en obediencia a Dios. Pero cuando despreciamos la palabra, entonces el Señor nos pone un espíritu de error para que se pierdan, para que nos perdamos. Sí, amados. Veamos, y eso está en Segunda de Tesalonicenses, porque me gusta dar la cita. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Mire lo que dice aquí. ¿Lo tienen ya? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué se perdieron? Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Despreciaron la palabra. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué clara que es la palabra de Dios, hermanos. Isaías 5:24. Isaías 5:24. Mire lo que dice aquí el Señor. Él es tan bueno que nos ama, que nos hace entender claramente todas las cosas, hermanos. Como el Señor compara la falsa doctrina como la paja, como algo que no sirve solamente para ser quemada. Isaías 5:24 dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre. Aquí está hablando de la cizaña. Y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Sí, hermano. Tropezaron con ella por no obedecerla. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, hermanos, corremos el riesgo de tropezar con ella. Y cuando tropezamos, caemos. Y nos volvemos a caer y seguimos cayendo. Y la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, el Señor lo va a levantar. Pero estos les gusta caer y caer y caer, y que caen todos los días hasta que dice: bueno, ya, quédate ahí. Jeremías 6:10. Jeremías 6:10. 6:10 al 16. A ver lo que dice aquí el profeta Jeremías. Inspirado por Dios. Jeremías 6:10 al 16. Y dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Y si no la aman, ¿cómo la van a obedecer? Por tanto, dice el profeta: estoy lleno de la ira de Jehová, estoy cansado de contenerme, y derramaré sobre los niños en la calle
y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Y sus casas, serán traspasadas a otros. Sus heredades también, sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, son comerciantes. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y paz. Y no hay paz. No le dicen la verdad. La Biblia nos dice que el tiempo que estamos llegando, hermanos, es peligroso, que tenemos que buscar a Dios con todas nuestras fuerzas, porque no sabemos qué momento el Señor viene y levanta su iglesia, y los que se queden van a ser, eso es algo inanarrable, hermanos. La solución es buscar a Cristo para irnos apenas el Señor toque la trompeta. O sea, que nos llame individualmente o colectivamente, pero irnos. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta el Señor. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. ¿Dónde encontramos los caminos y la verdad? Aquí en la Biblia, hermanos. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Fueron rebeldes. Sí, hermanos, qué triste. Cuando uno se aparta de la doctrina, ¡ay, qué problema! Y para terminar, vamos a 2 de Pedro 2. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Todo esto está relacionado con lo falso. Y nosotros que estamos estudiando la Biblia, que podemos comprobar que la Biblia es la verdad, podemos distinguir lo falso, hermanos. Y dice así, 2 de Pedro capítulo 2, del 1 al 3. Dice así la palabra: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos es mayoría. Por causa de los del camino de la verdad. Repito el 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, el camino de la verdad, la doctrina, sana doctrina, la doctrina de Dios. Y por avaricia, porque todo es movido por dinero, hermanos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, la palabra de Dios es tan clara, mis hermanos. En ella nos enseña toda la verdad. Gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo. Hermanos, usemos el Espíritu Santo. Les ruego que usen el Espíritu Santo todos los días. Desde que amanece, pónganse en contacto
y que Él sea el que nos ilumine. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo hasta para leer la misma palabra. Porque cuando el Espíritu Santo no está guiándonos en la enseñanza de la palabra, corremos el riesgo de creer otra cosa que no es la verdad. Y nos desviamos y cambiamos de camino. Y nos perdemos. El diablo quiere llevarnos a todos al infierno. Pero Dios nos dejó este libro de instrucciones. Allí está nuestra guía. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra bendita. Padre Santo, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado, te damos gracias por tu verdad. Porque tu palabra es verdad. Tú dijiste en tu palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Gracias, Señor. Esa es tu verdad. Esa es la esencia de tu verdad, Señor. Tú eres toda la verdad. Tú eres el único camino. Y tú eres la única vida, la eterna, la que tú compraste, Señor, por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, yendo al infierno a pagar nuestros pecados, y resucitaste para nuestra justificación. Ahora estamos identificados con Cristo, ya no con Adán. Con Adán éramos muertos, íbamos directo al infierno, pero ahora en Jesucristo vamos al cielo. Padre, gracias por tu palabra bendita. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, porque hemos sido edificados, consolados y exhortados por ella, Señor. Padre, gracias, porque en ti vivimos, en ti nos movemos y somos, Señor, y sin tu palabra no podemos ni respirar, Señor, porque tu palabra es nuestra vida, tu palabra es nuestro alimento, tu palabra es nuestra fortaleza, tu palabra es todo para nosotros, Señor, porque nosotros nos comunicamos a través de tu palabra, tú nos hablas a través de ella, y Señor, y nosotros tenemos la obligación de obedecerla, tal como está escrita. Padre, gracias. Padre, yo te presento a tanto pueblo, Señor, tantas iglesias que están descarriadas, desviadas, Señor, de la sana doctrina que es de tu palabra, Señor. Yo te imploro, Señor, misericordia para todos y cada una de esas iglesias, de esos pastores que se han desviado, Señor, tal vez sin saber, sin darse cuenta, Señor. Vuélvelos a los caminos, Señor, que ellos puedan encontrar la senda antigua y se encuentren con Jesucristo y se encuentren con la verdad de tu palabra, que solo tu palabra es la verdad. El hombre no tiene ninguna verdad. No. Padre, gracias te doy, Señor, por este pueblo. Lo bendigo. Este pueblo santo, Señor, es lavado con tu sangre preciosa. Gracias, Padre. Bendigo a su familia, a sus hogares, sus hijos, donde quiera que se encuentren, Señor, son bendecidos. Nuestra familia es bendecida en Cristo, Señor. Padre, gracias por los trabajos de mis hermanos. Gracias por sus negocios. Gracias por sus vidas, por sus hijos, Señor. Por los niños que están en las escuelas, Señor. Yo te pido que, Señor, tú los fortalezcas, los cuides, que hagan un cerco alrededor de ellos en las escuelas, Señor. Hay tanto peligro, Señor, pero para tus hijos estamos seguros, porque los ángeles ministradores hacen un cerco alrededor de ellos. Padre, gracias. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Saludos los unos a los otros, amados hermanos.